un mantel simulado. Entonces voy a coger una mesa, ustedes necesitarán una mesa ya diseñada como un objeto, por ejemplo, si tendrá las patas y todo el cuento de la mesa, y por sus dibujos ya ustedes saben que esa mesa va a llevar un mantel, ¿sí? Aquí me refiero a esto en una etapa anterior a las texturas, porque esto no es reversible. O sea, a nosotros más adelante no se nos puede ocurrir después de las texturas, no, ahora voy a hacer una cortina aquí, entonces voy a agregarle más segmentos a esto que ya texturicé. Tendría que devolverme antes de texturizarlo, agregarle los segmentos y volver a texturizarlo. Entonces, por eso nuevamente son importantes los dibujos. ¿Por qué? Porque resulta que en las simulaciones lo que se lee, las cosas que colisionan entre sí y se leen entre sí para no traspasarse, lo que realmente están leyendo son los segmentos, o sea, esto. ¿Sí? El Havok está leyendo esto. ¿Sí? Nosotros vemos unos gráficos impresionantes y los personajes y todo el cuento cuando jugamos, pero el Havok está viendo esto, como se leía el 3D por allá en los 80. Entonces, si tenemos un objeto que no tiene tantos segmentos, se va a traspasar con el otro, así le digamos y le demos las propiedades de colisión. ¿Qué necesitamos entonces cuando ya sabemos que algo va a colisionar con otra cosa? Muchos segmentos, una complejidad de malla muy alta. En ese objeto en particular, entonces digamos que esta va a ser mi mesa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrán que hacer con la mesa que ya han modelado? Seleccionarla toda y decirle que lo acabamos de ver ahorita. Display. Tessellate, ¿cierto? Tessellate lo que hace es escanear más los segmentos, para agregar más segmentos simplemente. Ok, esta es la mesa. Nos vamos a la ropa. ¿Cómo funcionan los elementos que van a ser ropa o se van a comportar como ropa? Siempre tienen que ser elementos planos, no pueden ser elementos tridimensionales. O sea, yo no puedo simular nada de esto, solamente a este lo puedo simular. Plano. Listo. Este es el mantel. El mantel obviamente también tendrá que tener muchísimos segmentos. Entonces por aquí pongo bastantes segmentos, muchos segmentos. Démosle un color, vamos a la paleta de AutoCAD que sea más fuerte, que contraste. ¿Listo? Listo. Ahora, cuando tenemos una simulación tenemos, básicamente serían dos elementos, pero yo puedo hacer que esa simulación funcione con más elementos. O sea, yo puedo hacer que ese mantel caiga, ¿sí? Dándole una propiedad física de gravedad, y colisione también con el piso. Entonces, como por ejemplo la cola como de una novia o la capa de Darth Vader que colisiona con el piso. Entonces vamos a hacer también otro objeto de colisión, piso. Y los vamos a llamar a todos por su nombre. ¿Sí? Un CLOT, un objeto CLOT, puede colisionar con más de un objeto. Como los compañeros en octavo, que tienen personajes que ya tienen vestidos y colisionan con un montón de cosas. Colisionan con el cuerpo mismo del personaje, con sillas, con la pared, en fin. Entonces este también tendrá que tener muchos segmentos. Listo, vamos a darle el nombre a todo. Esto de acá se va a llamar piso o floor, como quieran llamarlo. Este de acá se llama la mesa. Y este de acá va a llamarse el mantel. El mantel, el objeto CLOT, siempre es plano, en primera instancia. Es plano. Listo. ¿Cuál de los objetos lleva el modificador CLOT? El CLOT. El mismo CLOT llama a los demás. Entonces el mantel es al que le vamos a aplicar aquí en Modifier List este modificador que es el más complejo que hemos visto, el CLOT. Esto da para incluso un semestre de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, en diseño de modas, los compañeros de diseño de modas, antes de hacer un corte de tijera en cualquier tela, simulan las telas
por este lado para ver cómo se comportan en una figura humana. Bueno, aquí lo primero que tenemos que saber es pues, las propiedades de los objetos, del CLOT. Entonces aquí voy a llamar a los objetos de colisión y voy a darle las propiedades a los objetos. Object Properties, aparece todo esto. Aquí tengo el mantel, está inactivo. Voy a llamar a los otros objetos, le digo adicionar objetos. Aquí es donde en los juegos de video, en los grandes computadores de juegos de video, que se llaman Silicon Graphics, llaman a 1000 objetos. Sí, aquí nosotros vamos a llamar dos objetivos, mesa y piso. Listo, ya tengo todos los objetos de mi mundo Havok, esos tres. ¿Sí? El mantel, la mesa y el piso, todos están inactivos, vamos a darles las propiedades. El mantel es el que va a funcionar como cloth, como ropa, entonces le digo cloth. Además de eso, aquí tengo un montón de valores que corresponden a la densidad, la elasticidad, ¿sí? ¿De qué? De los diferentes tipos de tela. Es diferente simular al cuero, al satín, al algodón, al cachemir, a todo. Entonces, aquí donde dice preset es donde están los tipos diferentes de tela. Está el algodón, está el satín, está la seda. Entonces digamos que por ejemplo ese mantel es de seda, silk. Estos valores van a cambiar dependiendo de esas propiedades de la seda. Entonces esto es lo que no vamos a cambiar porque nos lo está dando ya la propiedad de la tela. Listo. Cloth va a ser seda, el mantel. La mesa que está inactivo, bajamos por aquí y le decimos va a ser un objeto de colisión, collision object. Y el piso también, creo que ahí llega hasta el piso, ¿sí? También va a ser un objeto de colisión. Entonces, mantel, cloth, sí, mesa, collision object, piso, collision object. Le digo, ok, listo. Por aquí abajito ella tiene activos pues, varias características, entre esas muy importante, la gravedad. ¿Cómo funciona una simulación? Yo lo que voy a hacer es darle las propiedades a las cosas y simplemente decirle, caiga. Estoy dejando caer el mantel con las propiedades de la gravedad de la Tierra, que si ustedes recuerdan por allá en física era 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí está esa información. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí abajito dice simulación. Hay tres tipos diferentes de simulación: simulación local y simulación local DAM. Son simulaciones que no tienen animación, donde nosotros no vamos a hacer una animación, sino un posicionamiento del mantel hasta que nos funcione como queremos tenerlo en la ilustración, o sea, el que nosotros necesitamos. Esta simulación es de animación. Por ejemplo, en animación, cuando alguien va a hacer una bandera afectada por el viento, que esto ya es con Cloth Forces, entonces tenemos una bandera que está pegada a un asta y se está moviendo en 3D, eso ya sería una simulación de animación. Nosotros vamos a trabajar esta. Aquí pues pueden salir 1000 errores, esto es de laboratorio. Vamos a hacer una primera simulación a ver si funciona. Simulación. Ahí empezó esto por ejemplo se traspasó, pero lo leyó, lo alcanzó a leer, aquí me leyó algunos. Eso significa que necesito más segmentos por acá, necesito más segmentos acá. Sí, básicamente en el objeto de colisión. ¿Qué hago en ese caso? Devuelvo. Quito el cloth y tengo que quitarlo en cada uno de los objetos. Este es el único modificador que llama a los demás y les pone cloth. O sea, este era el único al que le puse cloth, pero si yo miro la mesa, tiene cloth. Entonces le quito a este y le quito a este, ¿cierto? Entonces tendría que darle más segmentos. Vamos a hacerlo con algo más sencillo. Vamos a hacerlo con un objeto esférico. Esto necesita muchos segmentos, dándole 60 segmentos. O sea, más o menos una complejidad mayor. Así. Y esta más. Si por ejemplo yo pongo el mantel así, un poquito salido, pues se cae al vacío, porque
está siendo leído por una fuerza de gravedad que estoy poniendo ahí para simulación. Entonces, listo, plot. Le digo objeto, propiedades de objeto. Adiciono los objetos, la esfera, por ahora. El mantel es un cloth y ahora quiero que se comporte, por ejemplo, cuando estamos haciendo chaquetas heavy leather, chaquetas de cuero, heavy leather, heavy, poliéster, que es más elástico, el poliéster, digamos que es poliéster, y la esfera es un objeto de colisión. ¿Sí? Siempre que ustedes ubiquen ahí las propiedades, vuelvan a revisar. Cloth, colisión, ok. Simulación. Ahí sí lo leí mejor. Esta simulación desde luego varía dependiendo de el preset que le esté dando, de las características de la tela que les esté dando. ¿Sí? Él continúa con la gravedad moviéndose y cuando ya estamos satisfechos decimos ya listo, el mantel funciona ahí, entonces quitamos la simulación. Ahí no hay animación. Si lo hubiera simulado con este simulate, tendría una animación si la necesitáramos. ¿Listo? Entonces, eso para trabajar todo lo que tiene que ver con cortinas y con objetos que están colgados. Ahora, esto trabajado con planos, ¿cierto? Con un plano que normalmente es cuadrado o rectangular. Ahora, ¿qué pasa si ustedes dicen, no, pero es que yo quiero trabajar es una piel, pero creada por mí, o sea, que tenga una forma? Esa piel debe tener una forma. Una piel de leopardo, de tigre, no sé. Ahí sí tendríamos que trabajarla en 2D con las líneas, que ya sabemos cómo. Entonces vamos a hacer eso. Voy a las líneas. Y bueno, yo lo voy a hacer aquí rápido, que se me fue toda la clase. No alcancé a ver los objetos de ustedes. ¿Podríamos usarlo para las llantas de una moto, por ejemplo? ¿Para las llantas de una moto? ¿Qué cosa? Lo del cloth. ¿Cómo? Digamos, tenemos un terreno que tiene huecos. Entonces, para ver cómo hacer un reconocimiento de la llanta cuando toma el hueco, por ejemplo. Que se deforme. Exacto. Que se deforme la llanta. Que se deforme la llanta. Tocaría probarlo, nunca lo he probado por ese lado. Pues, o sea, normalmente el cloth es plano, ¿cierto? El cloth es completamente plano. ¿Qué paso falta ahí? Cuando yo termino la colisión, eso queda como si fuera papel periódico. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer ahí? Que también lo vemos. Para que no me quede plano. Shell, ¿cierto? Entonces tengo que tener, por lo menos en la ropa, dependiendo de la ropa, si es una chaqueta de cuero pues sería más grueso, si es algo muy delgado, pero tendría que tener de todas maneras un poquito de grosor. Ahora, en la llanta usted necesita un grosor muy grande, entonces pues, no sé cómo quedaría, tocaría probarlo, habría que probarlo. Aquí por ejemplo podemos hacerle una cola. Ese leopardo es un leopardo orejón. Bueno. Aquí el asunto es el siguiente. Tengo una línea cerrada. Entonces muchos dicen, listo, Bevel. Nada, Bevel no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque me está agregando 3D. Y yo no puedo simular nada que tenga 3D. Entonces, otros dirán, no, el Surface. El Surface sí me agrega solamente un plano, pero digamos que los polígonos que me está agregando son cuadrados, como la mayoría de las figuras en 3D. Entonces, para eso, a partir del 3D Max 2008, hay un modificador con el que trabajan los compañeros de modas, que es solamente para hacer telas.
y la diferencia que tiene con los demás modificadores es que me crea segmentos parecidos a cómo funciona una tela en la vida real. Los segmentos son como las telas. Entonces fíjense cuál es la diferencia. Ese modificador se llama Garment Maker. Por acá. Acá está, fíjense. Garment Maker. Son polígonos triangulares. Entonces si yo quiero más polígonos, aquí le aumento, lo bloqueé. Casi. Un poquito, ya, ahí, bloqueé. Listo. Entonces ahí tendríamos al par de orejón. Y voy a colgarlo en alguna parte, vamos a colgarlo en un tubo. Como colgarían algunos de ustedes las cortinas en el romanticismo en una alcoba, por ejemplo. Con esto podemos crear escenarios bastante creíbles, bastante realistas. Este, como va a ser el objeto de colisión, necesita muchos segmentos. Entonces, muchos, siempre yo digo muchos porque eso depende de los objetos y de la proporción de los objetos. Entonces, acá necesitamos bastantes, más o menos ahí. Esto lo podemos hacer más largo y ahí debería caer. Si está demasiado hacia allá, pues se caería al vacío. Entonces tenemos que tenerle más o menos un punto de gravedad ahí. Listo. Desde ahí, después del Garment Maker al cloth, que es la piel, es una línea, no sé por qué es una línea. Entonces le digo cloth y aquí arriba nuevamente Object Properties, adiciono el cilindro que va a ser mi objeto de colisión y le digo la línea es cloth, pero este es un cuero, entonces sí le puedo decir que funcione como un cuero pesado, heavy leather. Y el cilindro es un objeto de colisión, heavy leather, objeto de colisión. Esta simulación de la mitad, Simulate Local Damp, ese damp es como si estuviese mojada la tela, ¿sí? Esto es una simulación normal y esta es una simulación mojada. Faltaron más segmentos. Bien, aquí va a suceder esto, fíjense. ¿Qué pasa ahí? No colisionó y también se cayó. No colisionó consigo misma. Sigue y sigue hasta el fondo. Y a los que tienen vértigo ni miren que hay porque eso no para nunca. Me devuelvo. ¿Qué pasa? Por un lado, necesito más segmentos. ¿Sí? Por acá. Sobre todo de este, del objeto de colisión necesito más segmentos. Y del cloth, después del Garment Maker, aquí, ¿qué voy a hacer? Primero, pues nuevamente, acá, Objects, Cylinder, la línea, pongámosle un Generic Heavy, y el cilindro es un objeto de colisión. Listo. Aquí abajito hay unos valores importantes que podemos agregar, abajito de la gravedad. 1. Self-collision, autocolisión, no se detectó, vimos que simplemente la misma ropa consigo misma no se detectó, sino que se traspasó. Entonces self-collision significa autocolisión. Yo le voy a decir, sí, detéctelo y téngame en cuenta un escaneo de segmentos. Si yo lo dejo en 0 es como si estuviera apagado. Y lo otro es check intersections, cuando se interceptan los vértices, lo prendo también, para que se tenga en cuenta a sí misma la ropa. Ahí también le subí un poquito de segmentos. Vamos a ver qué pasa otra vez. Esto, como les digo, pues es laboratorio. Tengo que hacerlo una y otra vez hasta que funcione. Ahí debería detectarse. Fíjense, ahí paró.
si yo tengo un computador que tiene 4 cores, 6 cores, 8 cores, pues esto es mucho más sencillo, ¿sí? Y si tiene más poder, más procesadores, pues voy a poder hacer simulaciones mucho más complejas. Listo, él sigue ahí. Si yo tuviera alguna fuerza estilo viento, pues ahí seguiría moviéndose, ya para una animación. Entonces, ¿qué pasa? Voy aquí a F4, evalúo el asunto. A esto hay que hacerle varias cosas. Por un lado, esto está completamente plano, ¿cierto? Entonces, después de la simulación es cuando yo le agrego el shell. Después de la simulación, yo no puedo hacer una simulación, nuevamente les digo, con 3D. El shell le agrega 3D. Entonces voy a shell después de la simulación y le agrego el grosor a la piel para que se vea pues más real, sea hacia afuera o hacia adentro. Y después de eso, ya después es un poquito, después de eso le agrego un suavizado de malla que puede ser un mesh smooth. Y ahí tendría una piel colgada. A esto le faltaría solamente la textura, que puede ser una textura externa cuando veamos texturas. Profe, ahí cómo está ya queda, ¿cierto? ¿Señor? Ahí cómo está ya. Sí, porque ya paré la simulación y además ya lo convertí al 3D. Entonces, cuando veamos las texturas, comenzaremos a mirar todo lo que tiene que ver con los wraps. Voy a hacer un algo así. ¿Listo? Bien. Bueno, creo que no me quiero abrir más cosas. Ah, me falta una cosita que es el terreno, pero no alcanzamos a verla. Profe, y el follaje tampoco. No, el FUR, eso lo vemos después de las texturas. El FUR es pelo real. Los que tienen, por ejemplo, pensado trabajar pastizales, usualmente los que están trabajando en Magic Forest, pastizales, trigales, o de pronto a esto le vamos a agregar FUR, de pronto también lo podemos trabajar, pero eso va a ser después de las texturas. Entonces, nuevamente, dentro de 8 días es el parcial. Necesito en CD, no se los acepto en USB, ni menos por internet. Entonces, en el CD necesito el label. En el label están los 4 renders que les estoy viendo en HD. Tenemos 4 carpetas de los 4 elementos. 2 de esos elementos son elementos complejos y dentro de cada carpeta estará todo el historial. ¿Listo? Otra carpeta de renders con el render de cada uno de los elementos en HD, 1920 x 1080. Y el PDF con todos los bocetos que tengan. Les pedí 3 páginas dentro de ese PDF de los escenarios finales. Les estoy hablando de bocetos que ya tengan, obviamente, la línea, que tengan los colores y sombras. ¿Listo? Ese es nuestro parcial en 8 días. Tengan en cuenta lo nuevo que vimos, que son varias herramientas importantes. Y eso es todo. Uno le puede poner una imagen Vale. y desde esa imagen Muchachos, vectorizar con ponemos acá. en 3D Max. Digamos, poner una imagen y hacerlo con líneas, ¿sí me entiende? Para guiarse o solo tiene que ser sin imágenes. Trabajen bastante el bridge de todo lo que vimos hoy. Yo diría que Digamos,